Acá estamos de nuevo. Vamos a analizar ahora cómo cambia la comunidad en el tiempo o lo que es llamado la sucesión ecológica. Son conceptos que tienen una fuerte implicancia para el manejo de ecosistemas, ya sea desde el punto de vista de la producción, de la conservación o de la restauración ecológica. Acá vemos tres definiciones de sucesión ecológica. La de Jacques Marone, que dice que es un proceso continuo de reemplazos graduales de especies en la comunidad. La de Smith y Smith, que dice que la sucesión ecológica es una variación temporal de la estructura en la comunidad. Y la de Begon, que dice que es un esquema continuo, direccional y no estacional de colonización y extinción de las poblaciones de una comunidad. Fíjense que todas las definiciones apuntan a los cambios temporales de una comunidad, ya sea en su estructura o su composición. Sin embargo, voy a detenerme un segundito en la definición de Begon porque explica mucho cómo funciona realmente la sucesión. En primer lugar, que es un esquema continuo, direccional y no estacional de colonización y extinción. Fíjense que es continuo porque ocurre permanentemente en el tiempo y no se da por pulsos. Es direccional porque sigue siempre una dirección y esta dirección está dada por un cambio ambiental que ocurre en el área donde está funcionando la sucesión. Y es no estacional porque la comunidad, los cambios estacionales, no son cambios sucesionales. Por ejemplo, las migraciones en invierno de algunas especies no son cambios sucesionales. El hecho de que se vaya una especie y vuelva al año siguiente es parte del comportamiento natural y no de que la comunidad esté cambiando. Entonces, y otra cosa interesante es que los cambios se dan por colonización y extinción, o sea, reemplazos graduales de especies, como decía Jacques. Fíjense, acá tenemos un esquema simplificado de lo que es la sucesión, donde a partir de un área degradada, que podría ser, por ejemplo, un área quemada, empiezan a establecerse especies y ir reemplazándose unas a otras hasta formar un bosque que sería la comunidad madura. Esta comunidad madura, que en este caso es un bosque, se llama también comunidad climáxica o comunidad clímax, la pueden encontrar, y representa un estado en el cual se sincroniza con el clima de la región. Sería el máximo, la comunidad potencial que podría haber en una región en función de su clima. Y fíjense que la sucesión ecológica se da siguiendo un cambio ambiental, y este es el cambio direccional y no estacional que guía la sucesión. Este cambio ambiental puede ser, por ejemplo, producido por la misma comunidad que va generando, al establecerse una planta, va generando condiciones diferentes que permite el establecimiento de otra, o que la competencia de una planta termina eliminando a otra. Entonces es un cambio ambiental que va guiando a la sucesión. La comunidad madura o climática depende, decíamos, del clima de la región. Entonces no siempre tiene que ser un bosque, puede ser un pastizal, un arbustal, un ambiente desértico, una sabana, dependiendo del tipo de clima que tenga en esa región. Fíjense que este esquema ya es un poquito más complejo, en el cual se ven cómo se van reemplazando unas especies a otras a lo largo del tiempo sucesional. Fíjense que en la etapa inicial, después del disturbio, tenemos principalmente suelo desnudo, y en el cual empiezan a establecerse algún tipo de especie, en este caso musgos o pequeños pastos, en el cual se vuelven muy abundantes en esta etapa de la sucesión. Sin embargo, esos pastos disminuyen a lo largo del tiempo y van siendo reemplazados por arbustos en primer caso o árboles o hacia el final. Entonces, si se fijan, cada una de estas curvas, que podría representar una especie, en este caso están agrupadas especies, pero cada especie tiene una curva de abundancia, representa una curva de crecimiento poblacional que ha explicado Carmen
en los modelos de crecimiento poblacional para el tema de poblaciones. Así que los invito a que repasen que vean ese videíto de crecimiento poblacional y lo relacionen con estas curvas donde cada especie va creciendo y decreciendo en función de las condiciones ambientales. Bueno, esta diapositiva tiene la intención de mostrar que los cambios sucesionales no ocurren solamente en la vegetación, sino que ocurren en todos los taxones, los grupos taxonómicos que forman parte de la comunidad. Entonces, así como va cambiando a lo largo del tiempo la comunidad vegetal, también en este caso la comunidad de especies de aves. Fíjense que hay especies de aves que prefieren los ambientes tempranos y los ambientes tardíos, y en los microorganismos del suelo, fíjense que hay algunos que prefieren las etapas tempranas y otros que prefieren las etapas tardías. Y lo mismo pasa en una comunidad de algas, en los sistemas acuáticos. Fíjense una comunidad de algas donde hay algún tipo de algas que prefieren las etapas tempranas y algunos otros que prefieren las etapas tardías. Entonces, estas dos diapositivas son simplemente para mostrar que la comunidad, la sucesión ecológica ocurre en forma integral en todos los organismos de una comunidad, aunque tendamos a verlo en la estructura de la vegetación. Entonces, podemos clasificar las sucesiones de acuerdo al origen del sustrato donde ocurre o de acuerdo a el origen de las principales fuerzas que guían el cambio ambiental, que a su vez guía la sucesión. Entonces, respecto del origen del sustrato, podemos clasificarlo en primario, si es parte de un sustrato, de una roca madre, de un lugar donde no hay ningún legado biológico previo. Está, por ejemplo, una lavada volcánica donde se empiezan a establecer los musgos. En cambio, la sucesión secundaria ocurre a partir de una comunidad que ya estaba establecida y que sufrió un disturbio. Por ejemplo, un fuego, donde a pesar de que aparentemente vemos que se ha quemado, que no hay mucha vida, hay semillas, hay restos de materia orgánica, ya hay un legado biológico que facilita el establecimiento de las especies y por lo tanto está en un grado algo más avanzado de la sucesión. Por otro lado, y esta clasificación me interesa porque hace a la función, es que la que diferencia en función de cuál es el origen de las fuerzas que guían la sucesión. Y acá tenemos una sucesión degradativa, una sucesión autogénica o halogénica. En la autogénica, la fuerza que guía la sucesión está dada por la está generada por la misma comunidad. El cambio ambiental que guía la sucesión está generado por la misma comunidad. En la halogénica, el cambio ambiental que guía las sucesiones está generado por un agente externo, y en la sucesión degradativa es aquella en la que la sucesión ocurre en una acumulación de materia orgánica que va siendo degradada por distintos tipos de organismos, y son esos organismos los que van... La pérdida de materia orgánica, la descomposición de la materia orgánica, es el cambio ambiental que va guiando la sucesión. Fíjense, acá vemos una sucesión autogénica en la cual la misma comunidad, al establecerse un pasto, un arbusto, empieza a generar un cambio ambiental. Ya no es este ambiente que permitió el establecimiento de musgos o de pequeños pastos, ya es, al establecerse el musgo o el pequeño pasto, ya es diferente al que estaba la roca madre sola, ya que esos musgos o pastos permiten generar algo de sustrato en el cual puede establecerse un arbusto, y el arbusto genera sombra, por lo tanto ya el ambiente está sombreado, es diferente y permite el establecimiento de algunos árboles, y la presencia de árboles en una de esas permite el establecimiento de otros árboles de mayor desarrollo, que terminan formando parte de la comunidad climáxica. Entonces, ese cambio que va ocurriendo en el tiempo es generado por la misma comunidad. Sin embargo, por ejemplo, acá en este lago, fíjense que el cambio ambiental que guía la sucesión es generado por el mismo, por factores externos.
En este caso, la sedimentación. En este lago hay corrientes, pequeños cauces que traen sedimentos y van siendo depositados en el fondo del lago. Entonces, en este caso tenemos una comunidad acuática con una cierta profundidad y determinadas características que hacen que viva una comunidad particular de peces, plantas, microorganismos en ese tipo de ambiente. A medida que se va sedimentando, el ambiente va cambiando. Ahora tenemos una parte, la comunidad tiene menos profundidad del lago y una playa de mayor zona, de una zona con mucha sedimentación. Y eso va ampliándose cada vez más hasta terminar siendo una comunidad terrestre con un pequeño cauce de agua. Si se fijan, todo ese cambio es producido por la sedimentación a partir de factores externos, que es lo que generan esos sedimentos. Eso es lo que se llama una sucesión halogénica. Por supuesto, en todas las comunidades hay una mezcla de las dos. Lo que pasa es que podemos diferenciarlo a partir de cuál es la más dominante. En este caso, claramente la más dominante es la sedimentación, por lo tanto es una sucesión halogénica. El otro tipo de sucesión que podemos mencionar es la sucesión degradativa. Esta ocurre a partir de la acumulación de materia orgánica en el suelo en forma de cadáveres de organismos, exudas, excrementos, mantillo, hojarasca que cae sobre el suelo. Este proceso termina en la degradación total de la materia orgánica y la transformación en elementos más simples. Cualquiera que haya trabajado con una compostera puede haber visto cómo van cambiando los organismos que se encargan de degradar el sustrato a lo largo del tiempo. Acá vemos un ejemplo de sucesión primaria. Esto es en las Islas Galápagos. Esta es una lavada volcánica recientemente joven y esta es otra lavada volcánica previa con unos 40-50 años de diferencia unos de otros. Fíjense que en la más vieja empiezan a establecerse ya los primeros organismos que van colonizando ese ambiente luego de haber sido destruido por la lavada volcánica. En cambio, en este que es reciente todavía no ha empezado esa colonización. Acá vemos un ejemplo de sucesión secundaria. Este mapa representa el área de General Alvear. Este es el oasis irrigado de General Alvear, el resto es el departamento, y vemos manchones de distintos colores que representan tiempos de recuperación post-fuego. Tenemos los colores rojos que son fuegos recientes y los colores más verdes son fuegos más lejanos o la ausencia de fuego. Es interesante, es una sucesión secundaria porque el fuego no lleva la sucesión a su estado absolutamente original sin ningún legado biológico presente, sino que luego del fuego quedan semillas, quedan plantas que sobreviven y que pueden rebrotar, entonces no parte de cero. Este es un trabajo de la tesis doctoral de Erika Sesca, que presentó en el 2004, donde se analizó cómo se recupera la vegetación en ese gradiente de tiempos de recuperación. En esta primera imagen podemos observar cómo al inicio de la sucesión, a los 3 años de recuperación, todavía la comunidad está dominada por pastos, coirones, que se representan los estados iniciales de la sucesión y donde las leñosas todavía no se han establecido. En esta imagen de 6 años observamos ya sí una buena cantidad de leñosas establecidas que están en proceso de crecimiento y de colonización de la comunidad. A los 13 años ya vemos un estrato arbustivo muy desarrollado con una gran cobertura y unos 2 o 3 metros de altura. En este caso, a los 20 años, fíjense que ya tenemos algunos algarrobitos
más desarrollado, y algunas especies muy sensibles al fuego, como la triplex lampa, esta especie blanquecina que se observa en la imagen, que ha tardado 20 años en recuperar su población. Y finalmente, en áreas que no se han quemado, que llevan mucho tiempo sin quemarse, ya vemos un algarrobal desarrollado, es un algarrobal abierto de unos 5 metros de altura, y un estrato arbustivo dominado con una abundancia muy grande de Atriplex lampa, esta especie que yo les mencionaba que era muy sensible al fuego. Y esto es interesante porque cada especie prefiere vivir en un ambiente, en una determinada etapa de la sucesión, o cada especie está adaptada a una determinada etapa de la sucesión en función de las características ambientales que tiene el lugar en ese momento de la sucesión. Entonces fíjense, las especies tempranas son especies que invierten en reproducción mucho, entonces son capaces de colonizar ambientes abiertos. Se reproducen rápido, dejan muchas semillas, esas semillas son pequeñas y se dispersan por el viento, generalmente, esto es una generalidad, crecen rápidamente, tienen una viabilidad de las semillas larga, porque a veces tienen que pasar mucho tiempo hasta que ocurra el evento que abre esa comunidad. Tiene una tasa de crecimiento rápida y rápidamente se reproducen y dejan semillas nuevamente. Fíjense que en las especies tardías el número de semillas son pocas y grandes, se dispersan por gravedad o endosocoria, crecen lentamente, pero tienen crecimiento radical alto, tienen mucha raíz en relación a la parte aérea, una tasa de crecimiento baja, son grandes y son muy buenas competidoras y son tolerantes a la sombra porque crecen en ambientes que ya hay vegetación establecida. Entonces fíjense las diferencias, uno lo hace adaptado a estar en condiciones de ambientes abiertos con muchos recursos disponibles porque hay pocas especies que los consuman, y el otro en ambientes cerrados donde la competencia es muy alta y por lo tanto invierten más que en competir en establecerse y competir. Y esto es interesante porque acá vemos una curva de diversidad en la cual al principio hay pocas especies, todas colonizadoras. Luego se empiezan a establecer especies de características medias, por lo tanto la diversidad aumenta. En el estado medio o un poco más empieza ya a ir hacia la zona de tardía, ya hay una convivencia de alguna pionera que queda un poco abundante, empieza a haber muchas especies de características intermedias y empiezan a establecerse las primeras competidoras o estrategas que son las del final. Fíjense que hacia el final empieza a bajar un poquito la diversidad porque son eliminadas todas las especies medias y las pioneras, quedan solamente las buenas competidoras. Entonces el pico máximo de diversidad, y esto relacionándose con la clase anterior donde veíamos que una de las cosas que buscábamos era aumentar la diversidad, se da no en el estado maduro donde solamente quedan las competidoras, sino en un estado un poquito anterior. Fíjense que es interesante porque lo que ocurre en el estado maduro es la exclusión competitiva, donde las competidoras eliminan a las que no son tan buenas competidoras. Si nosotros mantenemos un pequeño disturbio en esta situación, podemos hacer que la comunidad no avance hacia el clímax y mantener una diversidad mayor. Esto es algo interesante, sobre todo en los casos de manejos de ganadería, donde la intensidad del disturbio suele no ser tan alto como para volver a una diversidad muy baja, pero sí podemos estar en una situación un poco más intermedia donde la diversidad se mantenga y sea más. Entonces, de todo lo que hemos charlado, podemos mostrar este diagrama sucesional. Esto sería como una generalización de lo que hemos charlado. Fíjense, de un área nueva empiezan a haber etapas serales. Etapa seral es una etapa de una serie nada más sucesional. Entonces llegan las etapas pioneras,
pasan etapas intermedias y finalmente etapas avanzadas y el clímax, que es una comunidad estable donde no cambia más porque ya se hizo sincrónica con el clima, entonces no cambia más hasta que haya un disturbio que la lleve para atrás. Ustedes si van a la selva van a ver que si han ido a las cataratas del Iguazú, por ejemplo, hace 20 años y van ahora, van a ver que más o menos es lo mismo. Sí, hay cambios cíclicos internos con la muerte de un árbol y la aparición de otro árbol, pero fisonómicamente no cambia más, hasta que haya un disturbio. Entonces fíjense que es unidireccional y continuo hasta que hay un disturbio que retrotrae la sucesión a estados anteriores. Los disturbios son eventos puntuales en el tiempo que eliminan biomasa y liberan recursos para otras especies de la comunidad. Las perturbaciones ocurren cuando se saca de su dinámica natural a un ecosistema. Por ejemplo, cuando regamos o cuando fertilizamos, pero fíjense que en la perturbación no necesariamente tiene que haber una pérdida de biomasa y una liberación de recursos. En la perturbación puede ser que haya un agregado de recursos como un riego o una fertilización, o puede ser sí, un disturbio en algún caso cuando, por ejemplo, aramos, que hace que cambie mucho la estructura del suelo, por lo tanto ocurre algo. Y eso, la perturbación lo que puede hacer es llevar a un clímax diferente al clímax que teníamos antes. Cuando hay, si tenemos un jarillal como comunidad climáxica acá en Mendoza, si regamos y seguimos regando, no va a ser un jarillal, va a ser otra cosa, la comunidad estable en el tiempo. Entonces, un aspecto interesante y sería como para ir terminando esto es que es el modelo de estados y transiciones. Fíjense, este primer esquemita muestra lo que venimos hablando durante toda la clase. Un estado estable, que sería el climáxico, que por un disturbio lo sacamos y que lentamente vuelve a ese estado climáxico. Sin embargo, lo que se ha visto es que puede haber más de un estado climáxico en el cual la comunidad puede estacionarse o estabilizarse. Fíjense, acá tenemos la pelotita en un estado estable, que cuando lo modificamos un poco vuelve a ese estado estable, pero también hay umbrales de disturbios a partir de los cuales la comunidad ya no vuelve por sí misma a ese estado estable, salvo que ocurra algo que haga que la pelotita vuelva a este lugar. ¿Se entiende? Del estado 1 al estado 2 pasa solamente cuando el disturbio supera un umbral. Al superar un umbral, se estabiliza en otro estado. Y podría pasar el estado 3 si hago un disturbio de determinada magnitud que supera este umbral B y pasa al estado 3. Entonces, esto significa que hay más de un estado estable en el cual puede estar la comunidad. Algunos de estos representan estados de degradación que no se recuperan solo si no hay una acción que permita volver a superar esos. Fíjense, este es un ejemplo que ocurrió que se conoce en la Patagonia, donde de una estepa arbustiva y de pastos de bastante buena calidad para la ganadería ovina, por degradación fue pasando a distintas etapas, formando finalmente una estepa de arbustos de muy poca utilidad ganadera y que no vuelve solo al estado anterior. Fíjense que la única forma de volver al estado anterior es aplicando un fuego intenso que elimine todos los arbustos y que permita la recuperación de los pastos y de la vieja estructura, que es desde el punto de vista ganadero más productivo. Si quieren, péguenle una mirada más detallada que van a poder sacarle jugo a este grafiquito. Con esto terminamos estas dos clases de ecología de comunidades. En el encuentro sincrónico intentaremos discutir y analizar las consecuencias que estos conceptos tienen para el manejo de ecosistemas
y la aplicación que se le puede dar a estas ideas que hemos hablado. Nos vemos en el sincrónico.